Javier Torres había regresado a casa, pero casa ya no se sentía como tal. El avión había aterrizado en suelo español hacía 3 días, pero la tormenta interior de Javier no se había calmado. Se encontraba en el porche de la vieja casa de campo de sus difuntos padres, justo a las afueras del pueblo de Sierra Verde, mirando el campo abierto. El viento ondeaba a través del trigo como un recuerdo intentando aflorar, pero él no podía sentirlo, no realmente. Su mochila aún estaba junto a la puerta, medio desempacada. La bandera, doblada en triángulo del ataúd de su mejor amigo, reposaba en la repisa, intacta. Ese era el problema de volver a casa después de la guerra. Nada permanecía igual, ni siquiera uno mismo. Javier se agachó y acarició el collar que aún colgaba junto a la puerta trasera. Pertenecía a Bruno, el pastor alemán que había sido su mejor amigo mucho antes del ejército. Bruno había sido su sombra, su confidente, el único que realmente entendía los silencios entre las palabras de Javier. Cuando Javier fue desplegado en su última misión, Bruno ya tenía el hocico gris. Murió mientras Javier estaba en el extranjero. Fallo cardíaco, dijeron. Javier nunca pudo despedirse. Eso dolía más que las balas. Sus botas crujieron sobre la grava mientras caminaba hacia la valla. El pueblo había cambiado. Nuevas cafeterías, menos caras conocidas. Su teléfono vibró. Un mensaje del centro de veteranos recordándole su cita de ingreso la próxima semana. Lo ignoró. ¿Cómo iba a hablar de lo que vio cuando ni siquiera podía expresar lo que sentía? El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el campo dorado que solía ser su parte favorita del día. Ahora solo significaba que otra noche sin dormir se acercaba. Javier necesitaba alejarse un rato, solo un paseo en coche, sin destino, sin GPS, solo kilómetros. Subió a su viejo Seat Ibiza y bajó las ventanillas, dejando que el aire fresco de primavera entrara. El campo pasaba borroso, graneros de ruidos, vallas oxidadas, campos de nada. Era pacífico de una manera que casi dolía. Mientras el coche avanzaba por un viejo camino rural, Javier vio una estructura derrumbada adelante. Un cortijo olvidado, medio tragado por la maleza. No le habría dado importancia de no ser por un sonido extraño, un gemido agudo y desesperado que cortaba el zumbido del motor. Frenó de golpe. El corazón de Javier comenzó a latir fuerte, no por miedo, sino por instinto. Ese sonido no era de un coyote, era demasiado pequeño, demasiado asustado. Escuchó de nuevo. Gemidos, débiles, rítmicos, como si no tuvieran fuerzas. Apagó el motor y salió. La hierba alta rozaba sus piernas mientras se acercaba al cortijo. Se inclinaba peligrosamente, como si un soplo más de viento pudiera derribarlo. El aire olía a moho, podredumbre y algo peor, algo metálico y agrio. El gemido se oyó de nuevo, esta vez más cerca. Javier entró en las sombras, agachándose bajo una viga caída. Dentro, el cortijo estaba oscuro pero no silencioso. Respiraciones, movimientos, gemidos. Dio otro paso y entonces los vio. 5 pequeños cuerpos acurrucados en un rincón, apenas moviéndose. Cachorros de pastor alemán, quizás de 6 o 7 semanas, cubiertos de mugre, temblando violentamente. Uno tenía un corte profundo en la pata trasera. Otro tenía la pata enredada en alambre de espino, y el más pequeño no se movía. Todos estaban atados con bridas en las patas, sus hocicos cubiertos de tierra. Los ojos que estaban abiertos estaban llenos de miedo. La garganta de Javier se apretó. ¡Qué demonios! Se arrodilló. El soldado en él actuó rápido. Evaluar, priorizar. Alcanzó al cachorro más cercano, su pelaje manchado de sangre y heces. El pequeño cuerpo se estremeció violentamente ante su tacto. Javier tragó una oleada de rabia. «Está bien, amigo, estás a salvo ahora», susurró, apenas oyéndose a sí mismo. Sus manos trabajaron rápido.
Sacando una navaja y cortando cuidadosamente las bridas una por una, los liberó, susurrando consuelo que ni siquiera estaba seguro de que pudieran oír. Cuando llegó al cachorro más pequeño, el que no se movía, su respiración se detuvo. Sus ojos estaban cerrados, su respiración era superficial, casi inexistente. Javier colocó 2 dedos suavemente sobre su pequeño pecho. Nada. Entonces, un espasmo, un destello de vida. «No, hoy no», murmuró. «No vas a ir a ninguna parte, pequeño». Comenzó las compresiones torácicas, presionando suavemente con 2 dedos, una y otra vez. El tiempo desapareció, el cortijo, la guerra, el dolor, todo se desvaneció mientras se concentraba en ese frágil latido que no quería rendirse. Un jadeo, una respiración ahogada y húmeda mientras el cachorro movía la cabeza, tosiendo y sibilando. Javier exhaló como si acabara de ganar un tiroteo. Recogió a los 5 cachorros en un viejo saco de pienso que encontró cerca, envolviendo al más pequeño en su propia chaqueta. Sus cuerpos aún temblaban, pero estaban vivos. Contra todo pronóstico, estaban vivos. Y algo dentro de él también. Al levantarse con el peso de esos cachorros en sus brazos, algo cambió. El mundo no parecía tan roto como hace 5 minutos. Miró el tembloroso bulto y susurró: «Tú te aferraste. Así que yo también lo haré». Javier se giró hacia el camino. No sabía dónde estaba la clínica veterinaria de emergencia más cercana, pero no importaba. La encontraría, porque por primera vez desde que bajó de ese avión, Javier Torres tenía una misión de nuevo, y esta no la iba a perder. El camino parecía interminable mientras el coche de Javier rugía por los caminos rurales, el polvo levantándose detrás como humo de un campo de batalla. El viejo Seat traqueteaba con cada bache, pero no se atrevió a reducir la velocidad. En el asiento del pasajero los cachorros gemían suavemente bajo las capas de toallas que había recogido del asiento trasero. El más pequeño, apenas del tamaño de su palma, soltó un débil chillido y la mandíbula de Javier se tensó. «Quédate conmigo», murmuró, una mano en el volante, la otra acunando suavemente al cachorro bajo su chaqueta. Su calor era débil pero presente, como una brasa que se negaba a apagarse. Maldijo en voz baja, mirando la hora. Eran casi las 8:30 p.m. No había pensado en cargar su teléfono después del largo vuelo a casa y la aplicación de GPS había muerto hace 20 minutos. No había forma de llegar a la clínica veterinaria de la ciudad a tiempo. Tal vez la vieja clínica en la carretera de Los Pinos, si aún estaba abierta. La luz de la gasolina parpadeó. «Por supuesto», golpeó el volante con la mano. «Vamos, vieja, no me falles ahora». 10 minutos después, la vio. Un letrero de madera maltrecho que decía: «Clínica Veterinaria Sierra Verde desde 1984». El edificio detrás era pequeño, una oficina de ladrillo achaparrada que parecía más una ferretería cerrada que una clínica. Las luces estaban apagadas. Javier entró en el estacionamiento de grava, patinando hasta detenerse. Saltó del coche, cachorros en brazos, y golpeó la puerta de cristal. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?», gritó, su voz quebrándose. «¡Por favor!». Nada. Miró al cuerpo inerte bajo su chaqueta. Su pequeña caja torácica apenas se movía. Escaneó los alrededores. Había una manguera de jardín enrollada junto al edificio y una caja de medicamentos cerrada para entregas fuera de horario. No era útil. Pero junto a la puerta, una pegatina descolorida decía: «Número de emergencia. DRA. Carmen Ruiz 555-732-1083». El teléfono de Javier vibró con el último 2%. Marcó. Buzón de voz. No había tiempo. Corrió de vuelta al coche, colocó a los cachorros suavemente en el asiento del pasajero y se concentró en el más pequeño. No estaba respirando de nuevo.
El temblor había cesado. No, susurró, ahora no, no aquí. Inclinó su pequeña cabeza, despejó su boca y comenzó las compresiones de nuevo, igual que antes, igual que en el extranjero cuando un niño se había desplomado en sus brazos después de una explosión. Ese mismo ritmo desesperado. Vamos, pequeña, vamos. Has llegado hasta aquí. El mundo contuvo la respiración. Entonces, un aleteo, un solo jadeo, como si la pequeña luchadora se negara a rendirse. Javier soltó una risa ahogada, lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. Eso es, no has terminado aún. Un crujido lo interrumpió. Una mujer en bata de franela apareció en la puerta lateral, entrecerrando los ojos a través de sus gafas. ¿Quién? ¿Qué está pasando? Javier se giró, despeinado, desesperado, sosteniendo un cachorro tembloroso contra su pecho. «¿Es usted, ladrá? ¿Ruiz? Soy Javier. Encontré cachorros de pastor alemán, atados, hambrientos. Uno apenas está vivo». Dio un paso adelante, ojos intensos. «Necesito ayuda, por favor». Su expresión cambió en un instante. «Tráelos adentro». Dentro de la pequeña clínica, el aire era estéril y cálido. Javier Oberet junto a la mesa de examen mientras ladrá. Ruiz y un asistente somnoliento se movían como un reloj. Sueros, máscaras de oxígeno, mantas cálidas, antisépticos. Los cachorros, uno por uno, fueron estabilizados. Todos, excepto el más pequeño, que permanecía en silencio, acurrucado en la chaqueta de Javier, como un pájaro herido. «Está crítico», dijo ladrá. Ruiz suavemente. «Pero podrías haberle dado una oportunidad de luchar». Javier asintió, incapaz de hablar. Se sentó en un rincón observándolos. Los otros 4 cachorros, todos temblando pero vivos, descansaban en su kennel calentado, sus costillas visibles a través del pelaje delgado, cortes y quemaduras en sus patas. Uno tenía la oreja medio arrancada. «Alguien les hizo esto», dijo Javier finalmente, su voz baja. Ladrá. Ruiz hizo una pausa. «Y lo hicieron con intención». Los puños de Javier se apretaron. Pensó en ese cortijo, lo aislado que estaba, lo olvidado. Ese olor, el silencio, quienquiera que haya dejado a esos perros allí, no planeaba que nadie los encontrara. Pero Javier lo hizo, por accidente o por destino. Lo hizo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Los mantendremos durante la noche. Intentaremos estabilizarlos a todos. Lo reportaré a primera hora de la mañana a Bienestar Animal», dijo. «Abrirán una investigación, aunque entre tú y yo, a menos que alguien confiese, casos como este desaparecen». Javier volvió su mirada al cachorro más pequeño. Su respiración era superficial, pero se aferraba. No iba a desaparecer, no bajo su vigilancia. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Ladrá». Ruiz arqueó una ceja. «No tiene nombre. Son callejeros». Javier negó con la cabeza. «Ya no es un callejero». Gentilmente metió la mano en la chaqueta y acarició su cabeza. «Es Bruno Jr». Más tarde esa noche, Javier regresó a su coche, exhausto y crudo. No podía dejar de imaginar a esos cachorros, sus ojos huecos, sus miembros temblorosos, sus súplicas silenciosas. Algo profundo dentro de él se había movido, abierto por el pelaje, el miedo y el latido más pequeño que jamás había salvado. Se sentó detrás del volante, mirando la oscura carretera adelante. La guerra le había quitado mucho, pero tal vez, solo tal vez, esto era algo que podía devolver. Susurró en el silencio. «No sé quién eres, pero voy por ti». Javier no durmió. Lo intentó, Dios sabe que lo hizo, después de que ladrá. Ruiz le asegurara que los cachorros estaban estables por ahora. Condujo a casa en silencio, el débil sibilante de Bruno Jr. aún resonando en sus oídos.
Pero tan pronto como su cabeza tocó la almohada, su mente volvió al cortijo, a ese destello de vida en un montón de casi muerte, y a la pregunta que ahora lo agarraba más fuerte que cualquier pesadilla en meses: ¿quién demonios hace eso a cachorros? A las 5:30 m. Javier estaba de vuelta en la clínica. Ladra. Ruiz lo recibió en la puerta, sorbiendo café tibio de una taza agrietada. «Sabes que el horario de visitas no es hasta dentro de 1 hora», dijo, pero su sonrisa era suave. Javier solo asintió. «No estorbaré». Ella lo dejó entrar. El olor antiséptico lo golpeó como un recuerdo de un hospital de campaña, pero esta vez no había disparos en la distancia, solo el sonido de pequeñas respiraciones. Los 4 cachorros más fuertes aún descansaban bajo lámparas calientes, líneas intravenosas pegadas cuidadosamente a sus patas. El quinto, el más pequeño, el luchador, Bruno Jr., yacía envuelto en lana, un tubo de oxígeno pegado bajo su nariz. «Sobrevivió la noche», dijo Ladra. Ruiz: «Apenas, pero lo hizo». Javier no se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que salió en una exhalación temblorosa. «Es fuerte», murmuró. «El soldado más fuerte que he visto en mucho tiempo». Sacó una silla plegable y se sentó junto a su jaula. Durante la siguiente hora solo observó. Ocasionalmente, su pata se movía como si estuviera soñando. Javier le susurró sobre las colinas detrás de su vieja casa, sobre Bruno y cómo solía perseguir libélulas, sobre cómo aún había cosas buenas esperando si podía aguantar un poco más. Cuando Bruno Jr. se movió y abrió un ojo hinchado, supo que había elegido vivir. Y ahora le tocaba a él elegir también. A las 10:00 a.m. Javier estaba en la comisaría. No había usado uniforme en meses, pero su postura aún transmitía comando. El recepcionista, un hombre delgado con un bigote espeso y una expresión aburrida, apenas levantó la vista cuando Javier se acercó. «Quiero presentar un informe. Encontré una escena de crueldad animal en el camino del Molino Viejo. 5 cachorros de pastor alemán atados, hambrientos, dejados para morir». El hombre parpadeó. «Eso es horrible. ¿Viste quién lo hizo?» «No», dijo Javier, «pero tengo fotos, coordenadas, y uno de los cachorros casi muere de camino al veterinario». El recepcionista tecleó lentamente. «Bueno, puedo registrarlo y pasarlo al oficial García. Podría tomar unos días». La mano de Javier golpeó el mostrador, no violentamente, pero con la fuerza que hace que escuches. «Esos cachorros no tienen unos días». El hombre se estremeció, ojos abiertos. Javier suavizó. «Por favor, solo dale prioridad. Alguien quiso que murieran allí. No sé quién, pero sé cómo se siente, como si ni siquiera los vieran como seres vivos». Una pausa. Luego el hombre asintió en silencio, tecleando más detalles. «Lo marcaré como urgente, lo prometo». Cuando Javier se giró para irse, el recepcionista dudó. «Gracias por mirar hacia otro lado». Javier asintió. «Mirar hacia otro lado es como llegamos aquí en primer lugar». De vuelta en el cortijo esa tarde, Javier caminó por el perímetro como si fuera una escena del crimen. No había cambiado. La podredumbre aún persistía en la madera. Las moscas zumbaban alrededor de la sangre seca. Sus botas crujieron sobre vidrios rotos y excrementos de animales. Pero ahora no estaba allí solo como rescatador. Estaba buscando algo, cualquier cosa, y entonces lo encontró. Un paquete de cigarrillos aplastado cerca de la entrada trasera. Junto a él, un encendedor azul descolorido con iniciales grabadas. JD. Javier lo recogió, dándole vueltas en sus manos. Las iniciales desencadenaron un recuerdo. Quizás alguien del instituto, alguien que solía rondar las afueras del pueblo, un tipo sombrío que solía hacer carreras ilegales y causar problemas detrás del supermercado. Lo guardó en el bolsillo. Había más aquí. Esto no era un acto aleatorio de crueldad. Esto era rutina.
Javier había visto esa mirada en zonas de guerra, lugares donde el mal tenía espacio para fester porque nadie estaba mirando, y alguien por aquí no estaba mirando a propósito. Esa noche, Javier se sentó a la mesa de su cocina, Bruno Jr. acurrucado en una toalla en su regazo. Sus ojos se abrían más cada hora, sus costillas aún se veían, pero su respiración era más fuerte, más desafiante. Sacó un viejo diario de campo militar y comenzó a anotar nombres, cualquiera en el pueblo que pudiera estar conectado, cualquiera que hubiera tenido pastores, cualquiera con mal genio y una razón para ocultar cosas en un lugar como ese. Luego, llamó a su hermana. Ana, dijo tan pronto como ella contestó, necesito tu ayuda y tu cámara. Ella parpadeó en la pantalla. Vale. ¿Es sobre los cachorros? Sí. Creo que alguien ha estado haciendo esto durante un tiempo y quiero que la gente lo vea, no más ocultamiento. Ella arqueó una ceja. ¿Hablas de un video? ¿Social? ¿Hacerlo público? Él asintió. Exactamente eso. Ella sonrió. Finalmente uniéndote a mi mundo, hermanito, solo tomándolo prestado para quemar a los malos. Javier no estaba durmiendo. No estaba sanando aún, pero algo en él había despertado. El soldado en él no se había ido, solo necesitaba un nuevo campo de batalla, y ahora tenía 5 razones para luchar. Todo comenzó con el encendedor. De vuelta en el pueblo, Javier se sentó en el mostrador de la cafetería, girándolo entre sus dedos mientras la camarera servía su café. Las iniciales JD estaban grabadas tan crudamente que parecían haber sido talladas con una navaja en un ataque de aburrimiento o orgullo, o ambos. «Oye, María», dijo sin levantar la vista, ¿recuerdas a alguien que solía rondar el camino del molino viejo con esas iniciales JD? La camarera entrecerró los ojos. ¿Alrededor del viejo cortijo? Ese lugar ha estado vacío desde que la familia García lo perdió ante el banco. Déjame pensar, ¿Juan Diego? Javier tomó un sorbo del café quemado y esperó. José Díaz, dijo finalmente, arrugando la nariz. Solía andar con esa pandilla ruda, ¿no? Lo pillaron robando motos de cross en su día. No ha estado por aquí en años, pero creo que su hermano aún vive cerca del molino. La mandíbula de Javier se tensó. ¿Cómo se llama el hermano? Martín. Hace trabajos ocasionales, muy callado. La gente dice que se mantiene solo, pero he oído que el control de animales ha estado allí antes. Algo sobre perros de caza descuidados. Javier se levantó lo suficientemente rápido como para hacer sonar los paquetes de azúcar. Dejó un billete de 10 euros en el mostrador. Gracias, María. Ella parpadeó. Javier, ¿estás bien? Hizo una pausa en la puerta. Solo odio ver monstruos caminando como hombres. Javier no fue a la casa de Martín Díaz esa noche. Aún no. No era estúpido. Pero pasó lentamente, con las luces apagadas, su coche avanzando a través de los densos árboles que enmarcaban la propiedad como una cortina. Lo que vio le heló la sangre. Un remolque destartalado, una serie de jaulas de metal oxidadas y detrás la forma de otro cortijo, más pequeño, más nuevo y no tan abandonado como debería estar. Tomó algunas fotos y se fue. De vuelta en casa, Bruno Jr. lo recibió en la puerta con patas tambaleantes. Había logrado bajar de la jaula forrada de toallas por su cuenta y había llegado a la mitad de la cocina antes de caer como un cervatillo borracho. Ladró, débil, ronco, pero desafiante. Javier lo recogió y besó la parte superior de su cabeza. «Pequeño rebelde», dijo con una sonrisa. Pero su sonrisa se desvaneció rápido, porque si Martín Díaz aún estaba activo, si tenía perros allí en esas jaulas, y si esos no eran perros de caza, y si esto era más grande que un incidente. Javier regresó a la clínica veterinaria a la mañana siguiente para encontrar una sorpresa. Una mujer estaba afuera, sosteniendo una bolsa de comida para perros
y un fardo de toallas. Un hombre con barba llegó minutos después, ofreciendo donaciones en efectivo. Luego, un adolescente con capucha apareció, preguntando si podían ser voluntarios. La publicación viral que Ana había hecho un simple pase de diapositivas de los cachorros, la voz de Javier de fondo, una sola súplica para preocuparse de nuevo había explotado durante la noche. Cientos de compartidos, miles de vistas. El pueblo estaba mirando ahora. Pero Javier sabía dolar atención por sí sola no era suficiente, no si las autoridades no actuaban. Dentro, ladrá. Ruiz lo recibió con una expresión preocupada. Hablé con el investigador del condado, dijo. Me agradeció el informe, pero extraoficialmente, dijo. A menos que tengas a alguien en video o una confesión, será difícil de perseguir. Javier la miró. ¿Incluso con las lesiones, las bridas, la ubicación? Ella asintió sombríamente. Dijo que es circunstancial, que podrían haber sido abandonados allí por cualquiera. Una rabia familiar hirvió dentro de él, esa impotencia, del tipo que pensó que había dejado atrás al volver a casa, del tipo donde la gente mala se escabulle por las grietas y nadie quiere admitir que el sistema está roto. Se apoyó en el mostrador. Así que si la ley no los protege, vamos a lo público. Ladra. Ruiz arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Javier la miró directamente a los ojos. Los exponemos, hacemos esta historia tan ruidosa que no puedan ignorarla. Esa noche, Javier regresó a la propiedad de Martín Díaz, esta vez con Ana. Ella había traído su equipo de cámara, un pequeño dron y un micrófono. Aparcaron a medio kilómetro y caminaron por el bosque en silencio. Javier estaba de nuevo en modo patrulla. Cada crujido de rama, cada sombra catalogada. Pero esta vez, su arma no era un rifle, era la verdad. Llegaron a una pequeña elevación que dominaba las jaulas. Ana voló el dron bajo y silencioso, la cámara transmitiendo a su teléfono, y lo que vieron confirmó los peores temores de Javier. Docenas de perros, algunos pastores alemanes, otros pitbulls, dobermans, mestizos. Algunos caminaban en pánico, otros acurrucados en bolas apretadas, demasiado asustados para moverse. Uno parecía enfermo, demacrado, con espuma en la boca. Algunos tenían heridas. Todos estaban alojados en mugre. La mano de Javier se apretó en los binoculares. Esto no es casa, esto es un corral de retención, un pozo de entrenamiento. Ana lo miró. ¿Para qué? La voz de Javier era hueca. Peleas. Se retiraron antes del amanecer. Javier envió las imágenes a una línea de denuncias anónimas, pero sabía cómo solía ir eso. Esto requeriría algo más grande. Esa noche, de vuelta en casa, Bruno Jr. se acurrucó en el regazo de Javier, mientras él se sentaba frente a su portátil. Abrió un documento en blanco y comenzó a escribir, no un informe, sino una historia. Contó la verdad. Cada detalle feo, doloroso y honesto sobre el cortijo, sobre el encendedor, sobre los perros que no dejaban de temblar, sobre el primer latido de Bruno Jr. y sobre el silencio del sistema que afirmaba protegerlos. Terminó con una promesa. Si estás leyendo esto, ahora eres parte de ello. Esto no es solo mi lucha, es nuestra. Y no pararé hasta que estos animales estén a salvo, hasta que la justicia no sea opcional, hasta que monstruos como este no puedan dormir tranquilos mientras otros sufren en jaulas. Hizo clic en publicar. Luego miró a Bruno Jr. y dijo suavemente, «No hemos terminado». La publicación se extendió como un incendio forestal. En 24 horas, la historia de Javier había llegado más allá del condado. Medios de comunicación regionales llamaban, grupos de bienestar animal la compartían, miles de extraños comentaban con emojis de corazones rotos y hashtags como Justicia para Bruno Jr. y Rescatar a los olvidados. Por un momento parecía que el mundo estaba despertando, pero la tormenta llegó igual de rápido. Esa mañana,
Javier estaba frente al viejo cortijo, teléfono en la oreja. Cuando un SUV negro entró en el estacionamiento de tierra, 2 hombres con chaquetas del condado salieron, no de control animal, sino de la policía. ¿Eres Javier Torres?, preguntó el más alto. Javier asintió. Recibimos una llamada sobre allanamiento en la propiedad de Martín Díaz. ¿Quieres decirnos por qué tu dron estaba sobre su tierra hace 2 noches? Javier se tensó. Porque hay 2 docenas de perros maltratados encerrados detrás de su casa. Presuntamente, interrumpió el otro hombre. Esa grabación no se obtuvo legalmente. Sin una orden o su consentimiento es inadmisible. Los ojos de Javier se entrecerraron. ¿Me estás diciendo que es más importante cómo conseguí el video que lo que hay en él? Te estoy diciendo, dijo el oficial más alto, que estás caminando en una línea fina. Díaz ya ha presentado una queja, y si publicas más imágenes amenaza con demandar por acoso. Javier no podía creer lo que oía. Así que expongo abuso criminal, y yo soy el que recibe la advertencia. Los oficiales no respondieron. Simplemente se giraron y se fueron. El polvo se asentó, y Javier se quedó mirando el cortijo que lo había empezado todo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de furia. Esto no era solo resistencia, esto era protección. Alguien estaba encubriendo a Díaz, o quizás peor, alguien estaba involucrado. Esa noche, los flashbacks regresaron. Javier se sentó en el porche, Bruno Jr. acurrucado en su regazo, cuando el aire cambió. El viento atrapó los árboles de la manera correcta, el susurro imitando el sonido frenético de la estática de radio en el desierto. La luz parpadeante del porche se convirtió en el estroboscopio de una linterna montada en un arma. Una ramita se rompió y de repente estaba de vuelta en Fallujah. El niño tenía quizás 5 años, sus piernas aplastadas bajo los escombros. Javier recordaba cavar a través de los desechos con las manos desnudas, los dedos sangrando. Había estado respirando cuando lo encontró, apenas. Lo llevó 3 kilómetros a través de territorio enemigo hasta el punto de extracción, acunándolo como si fuera de porcelana. No lo logró. Javier nunca le había dicho a nadie, ni siquiera a su unidad, cómo había llorado solo esa noche en los escombros, susurrando disculpas a la arena. Ahora, sosteniendo a Bruno Jr., susurró las mismas palabras. Lo siento, no pude salvarlo, pero no te perderé a ti también. Bruno Jr. gimió en su sueño y presionó su pequeña cabeza contra su pecho. El calor lo ancló. Estaba vivo. Lo necesitaba. Al día siguiente, Javier condujo a la clínica de Ladrá. Ruiz para encontrarla en una acalorada conversación con un hombre de traje bien arreglado pero con ojos que no parpadeaban lo suficiente. Javier reconoció el tipo. Burócrata. Del tipo que lustra insignias pero nunca botas. Cuando Javier se acercó, el hombre se giró hacia él con una sonrisa forzada. Señor Torres, soy David Crane. Trabajo para la Oficina de Asuntos Públicos del Condado. Javier cruzó los brazos. Déjeme adivinar. Está aquí para decirme que deje de remover el avispero. Crane rió sin humor. Estoy aquí para ayudar a desescalar. La historia que publicó ha generado mucha atención no deseada. Hemos recibido amenazas y algunos donantes están retirando fondos debido a la mala prensa. Javier arqueó una ceja. ¿Mala prensa porque salvé cachorros? La voz de Crane bajó. Todos queremos justicia, pero hay canales adecuados. Ha hecho acusaciones que francamente ponen en peligro la reputación de las personas. Si sigue así, podríamos vernos obligados a tomar medidas legales. Javier dio un paso más cerca, su tono helado. Adelante, pero sepa esto. Si dedicaran la mitad de tiempo a investigar monstruos como lo hacen protegiéndolos, no estaríamos aquí. Crane se estremeció, luego se giró y se fue sin decir una palabra más.
De vuelta en la clínica, Javier se desplomó en la silla junto a la jaula de Bruno Jr. Estaba sentado erguido ahora, la cola moviéndose suavemente. Sus ojos estaban más claros, más fuertes. Lamió la mano de Javier. Susurró. «Eres más duro que la mitad de los hombres con los que serví». Ladrá. Ruiz se acercó, sosteniendo un pequeño frasco de pastillas. «Antibióticos. Oficialmente está fuera de peligro. Aún le queda un largo camino por delante, pero es un luchador». Javier asintió. «Es el único», ladrá. Ruiz se sentó a su lado. «¿Estás bien?». No respondió de inmediato. «Estoy cansado. Cansado de gritar y aún no ser escuchado. Cansado de que la gente finja que esto es solo un problema de mascotas. No lo es. Es crueldad. Es maldad. Y está siendo ignorada». Ella guardó silencio un momento, luego dijo, «Entonces, ¿qué quieres hacer?». Javier bajó la mirada a Bruno Jr., que había logrado trepar de nuevo a su regazo. «Quiero llevar esto hasta el final», dijo. «Exponer cada centímetro, quemarlo hasta los cimientos». Esa noche, Javier y Ana transmitieron en vivo en su canal. No se contuvieron. Javier contó toda su historia. Cómo encontró a los cachorros, cómo el sistema intentó enterrarlo, cómo se habían hecho amenazas. Mostró las imágenes del dron, el encendedor con JD y la evidencia de lesiones en cada cachorro. Ana editó un clip de Bruno Jr., dando sus primeros pasos. Luego, Javier miró directamente a la cámara. «Usé un uniforme para luchar contra gente que hace este tipo de cosas a las personas, así que no piensen ni por un segundo que no lucharé por los animales también. No volví a casa solo para ver esto suceder en silencio. Si te importa, si estás enojado, di algo. Comparte esto, dona, llama a tus representantes. Sé más ruidoso que los que lastiman y se esconden». Hizo una pausa. «Y si eres una de las personas que hace esto, te advierto. Voy por ti». El video alcanzó 250, 0 vistas durante la noche, y a la mañana siguiente, Javier recibió un golpe en su puerta. No de un policía, sino de un extraño con una cicatriz en la mejilla y un tatuaje de pastor en el brazo, sosteniendo algo envuelto en una toalla sangrienta. «Vi tu video», dijo el hombre, ojos rojos. «Dejaron esto en la zanja cerca de mi casa anoche. Pensé que tal vez podrías ayudar». Javier se apartó y tomó el bulto gentilmente. Dentro había un cachorro, golpeado, apenas respirando. Javier miró al hombre. «Viniste al lugar correcto». Javier no durmió esa noche tampoco, pero esta vez no era la rabia o las pesadillas lo que lo mantenía despierto, era la bandeja de entrada. Había configurado un correo electrónico solo horas antes de salir en vivo con el video, y ahora estaba inundado. Cientos de mensajes, algunos de compañeros veteranos, otros de trabajadores de rescate, algunos de padres que decían que sus hijos vieron el video llorando y ahora querían salvar a todos los perros del mundo. Y luego estaban las fotos, horrendas, desgarradoras fotos de otros perros, mutilados, encadenados, hambrientos, tirados como basura, todos con historias similares, todos del mismo condado. La sangre de Javier se heló. Esto no era un solo hombre, no era un solo cortijo, esto era una red, un anillo oculto de crueldad rural enterrado bajo años de indiferencia. Javier había pinchado el avispero y ahora veía cuán profundo era. Así que hizo lo único que sabía hacer, fue a la guerra. A la mañana siguiente el terreno vacío junto a la clínica veterinaria se había transformado. Con la ayuda de Ana, Javier había pedido prestadas carpas, alquilado sillas plegables y montado contenedores de donaciones. Hizo un letrero burdo en madera contrachapada que decía: «Levántate por los silenciosos. Manifestación contra la crueldad animal, sábado 11 a.m». No sabía cuántos vendrían. No le importaba. Estaría allí si tenía que hacerlo, sosteniendo a Bruno Jr. en sus brazos, hablando por un megáfono a nadie. Pero no estaba solo. A mediodía, docenas habían llegado.
A las 2 había cientos. Familias, agricultores, adolescentes con carteles, bomberos con sus caninos, veteranos en uniforme, trabajadores de refugios sosteniendo cachorros. Una anciana trajo una jaula con un pequeño mestizo rescatado llamado Galleta, que había sobrevivido a 3 patas rotas. No coreaban, no se enfurecían. Estaban de pie, en silencio, hombro con hombro, sosteniendo fotos de perros que habían perdido o salvado, carteles con nombres como Bruno Jr., Rex y Ángel, sosteniendo espacio para los sin voz. Javier se paró en un escenario improvisado de paletas, Bruno Jr. en sus brazos, y miró a la multitud. Su voz tembló, pero nunca se quebró. «Me han hecho creer en las personas de nuevo», dijo. «No en los sistemas, no en los títulos, sino en ustedes, los que aún se preocupan, que ven el sufrimiento y no miran hacia otro lado». Hizo una pausa, escaneando sus rostros. Algunos lloraban, otros asentían. «No estamos aquí solo por estos cachorros. Estamos aquí por cada animal herido en silencio y por cada persona a la que le dijeron que no es gran cosa. Es gran cosa. La crueldad es crueldad y si no trazamos la línea aquí, se mueve a otro lugar». La multitud aplaudió. Algunos vitorearon. Javier bajó la mirada a Bruno Jr., que lamió su pulgar como si entendiera el momento. «Y a las personas que hacen esto», dijo al micrófono, voz afilada, «se les acabó el tiempo». Hicieron las noticias de la noche. Esa noche, Canal 5 emitió un segmento titulado «Un soldado, un cachorro, una misión». Mostraba clips de la manifestación, imágenes de Bruno Jr. y entrevistas con asistentes. Javier lo vio desde la mesa de su cocina, rodeado de donaciones, comida para cachorros, mantas, collares y correas. No estaba sonriendo, aún no, pero lo sentía de nuevo, ese tirón de propósito. Fue entonces cuando llegó el golpe, exigente. Javier abrió la puerta y se encontró cara a cara con Martín Díaz. Era más grueso de lo que Javier recordaba. Cabello grasiento, chaqueta de cuero gastada y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vaya, mira quién se ha conseguido un pequeño club de fans», dijo Martín, voz como grava y gasolina. Javier no se movió. «No deberías estar aquí. Pensé en hacer una visita, ya que estás tan interesado en mis perros». «No son tus perros», dijo Javier fríamente. «Son víctimas». Martín dio un paso adelante, un poco demasiado cerca. «Cuidado, soldadito, estás empezando a olvidar cómo funciona este pueblo». Javier no se inmutó. «No, tú lo estás». Martín rió, bajo y mezquino. «¿Crees que un par de historias tristes y algunos videos virales van a cambiar algo? Gente como yo ha estado haciendo esto durante décadas. Diablos, tu vecino probablemente viene a mi lugar los fines de semana. ¿Crees que realmente les importa?» Los puños de Javier se apretaron a sus costumbres. Martín se inclinó más cerca. «Estás metiéndote en cosas más grandes de lo que sabes. Quizá quieras parar antes de que alguien salga herido». Javier lo miró directamente a los ojos. «Ya he sido herido. No me asusta más». Martín retrocedió, la sonrisa falsa ahora desaparecida, solo una advertencia fría detrás de sus ojos. «Esto no ha terminado». «No», dijo Javier, «no lo ha hecho». Y cerró la puerta de golpe. Javier se apoyó en ella por un momento, el corazón latiendo fuerte. Bruno Jr. ladraba desde el pasillo, como si pudiera sentir el peligro. Lo recogió y lo sostuvo cerca. «He visto cosas peores que él», susurró en su pelaje, «pero no dejaré que te pase nada a ti ni a los demás». Miró alrededor de las paredes, ahora cubiertas de fotos, volantes, mapas y notas garabateadas. Esto ya no era solo un rescate, era un movimiento. A la mañana siguiente, su teléfono sonó. Era el sheriff. «Javier», dijo la voz cautelosamente, «quería que supieras que estamos reabriendo la investigación. Hemos tenido nueva información que ha salido a la luz, una pista anónima sobre la propiedad de Díaz. Parece que tenías razón».
El pecho de Javier se apretó. ¿Qué significa eso? Significa que estamos enviando un equipo con una orden. Te mantendremos informado. Javier colgó y miró a Bruno Jr., ahora masticando un juguete donado a sus pies. No dijo una palabra, pero en su pecho algo floreció. La redada ocurrió al amanecer. Javier estaba al borde de un campo justo fuera de la propiedad de Martín Díaz, ojos fijos en el cortijo que lo había empezado todo. Una línea de camiones de control animal y coches patrulla bloqueaba la carretera detrás de él. Los reporteros rondaban los bordes, mantenidos a raya por cinta amarilla y diputados firmes. El zumbido de los drones sobrevolaba con tensión. Javier no necesitaba estar dentro para saber lo que estaban encontrando. Podía oírlo. Los ladridos, los gemidos, los yelps de pánico de perros que nunca habían visto la luz del sol sin barras. Cada llanto hacía que sus puños se apretaran, cada ladrido hacía que su pulso subiera. Recordaba esas noches en Irak cuando los gritos dentro de las tiendas no eran de bombas, sino de los heridos. Algunas personas piensan que el dolor suena igual en todos los idiomas. Javier sabía que no. El dolor sonaba así. Ladra. Ruiz estaba a su lado, brazos cruzados, mandíbula apretada. Su teléfono vibraba con actualizaciones desde dentro. 32 perros, dijo suavemente. Algunos encadenados, algunos enjaulados, algunos ya se han ido. La respiración de Javier se entrecortó. Pero la mayoría están vivos, agregó. Y van a salir hoy. Esa palabra, salir, colgaba en el aire como la luz del sol rompiendo a través de las nubes de tormenta. Las puertas del cortijo se abrieron de golpe. Los oficiales salieron llevando correas y cargando jaulas. Perros sucios, temblorosos, ojos abiertos, costillas mostrando pero vivos. Uno de ellos, un joven pastor alemán con ojos ámbar familiares, se fijó en Javier como si lo hubiera conocido de siempre. Javier se arrodilló. El perro caminó directo a sus brazos. Dentro del cortijo, los horrores eran exactamente lo que Javier había temido, y peor. Pozos de entrenamiento, collares de choque, lonas manchadas de sangre, herramientas para quebrar espíritus, cadenas incrustadas en el suelo. Martín Díaz fue esposado y con rostro de piedra, conducido por 2 diputados que no intentaban ocultar su disgusto. No luchó, no habló, solo miró a Javier al pasar, ojos ardiendo con odio silencioso. Javier no parpadeó. Martín había intentado vivir como si nadie jamás brillara una luz en su dirección. Se equivocó. Esa noche, el teléfono de Javier estaba explotando. Medios de comunicación nacionales llamaban, organizaciones de derechos animales ofrecían subvenciones. El asistente de un senador incluso envió un correo diciendo que había visto el video y quería hablar de legislación. Pero a Javier no le interesaba ser un héroe en cámara. Estaba sentado en el suelo de la sala de recuperación de la clínica, rodeado de mantas, vendajes y esperanza. El cachorro que había sido dejado días atrás ahora descansaba pacíficamente en su regazo. Al otro lado, Bruno Jr. estaba sentado erguido en una cama acolchada para perros, orejas erguidas, cola moviéndose en lentos y orgullosos barridos. «Ha ganado casi medio kilo», dijo Ladra. Ruiz, arrodillándose a su lado con su tableta. «El apetito ha vuelto, los signos vitales son fuertes, y creo que está empezando a sonreír». Javier miró a Bruno Jr., cuya lengua se desplegaba con el mismo encanto ridículo que le había salvado el corazón de Internet. Saltó suavemente sobre un juguete, y luego miró a Javier con un pequeño ladrido. «Sí», dijo, «está sonriendo». Pero detrás del alivio, aún persistía algo más. Espera, no se trataba solo de los perros ahora. Se trataba de Javier mismo, de lo que llevaba, de lo que nunca soltó. Esa noche se quedó en la clínica mucho después del cierre. Bruno Jr. se acurrucó a su lado mientras la luz de la luna se extendía por el suelo de baldosas. Miró al techo. «Debería haber salvado a más», susurró. «Debería haberlo sabido antes».
Su voz se quebró. Todo ese tiempo en el extranjero, personas que no pude salvar, un perro al que no volví a casa para. Se rompió, sin puños, sin fuego, solo lágrimas, silenciosas y completas. Bruno Jr. se movió, trepó a su regazo y lamió la lágrima por su mejilla, y por primera vez desde que volvió a casa, Javier se dejó sostener no por brazos, sino por la presencia de algo puro, incondicional, perdonador. Esa noche, el soldado finalmente se soltó. A la mañana siguiente trajo algo que Javier no esperaba: paz. Era tranquilo. El pueblo aún zumbaba, por supuesto. El arresto de Díaz era noticia de primera plana. Se estaban formando protestas contra otros sitios sospechados. Pero dentro de la casa de Javier, por primera vez en semanas, el aire era ligero. Bruno Jr. perseguía una pelota por la sala de estar. Los otros cachorros rescatados, ahora alojados en un refugio temporal construido detrás de la clínica de Ladra. Ruiz se recuperaban rápido. Las solicitudes de adopción llegaban a montones. Entonces llegó el golpe. Un pequeño grupo estaba afuera. Niños de la escuela local. Sostenían un cartel pintado a mano. Gracias, Javier y Bruno Jr. Javier se arrodilló a su lado. Una de las niñas dio un paso adelante tímidamente y le entregó un collar, cosido a medida con la palabra valor. «Hicimos esto para él», dijo. «Es valiente como tú». La garganta de Javier se apretó. Ajustó el collar alrededor del cuello de Bruno Jr. Le quedaba un poco holgado, pero lo llevaba con orgullo. «Creo que le gusta», dijo. «¿Lo vas a quedarte para siempre?», preguntó otro niño. Javier sonrió. «Ya está en casa». Más tarde esa semana, Javier estuvo en las escalinatas del juzgado durante una conferencia de prensa. Sus manos eran ásperas, su voz tranquila, pero su mensaje resonó fuerte. «Esto no es el final. Esto es el principio». Desveló el lanzamiento de una organización sin fines de lucro. Honor de Bruno. Un programa de rescate y rehabilitación para perros maltratados, asociado con grupos de apoyo a veteranos para emparejar a soldados en recuperación con animales que también necesitaban sanar, porque Javier finalmente lo vio por lo que era. El rescate va en ambas direcciones. 6 meses después, la tierra detrás del viejo cortijo había cambiado. Lo que una vez fue un cementerio para la inocencia se había convertido en un santuario de segundas oportunidades. Desaparecieron las vigas podridas y las jaulas oxidadas. En su lugar se erigía un modesto edificio con molduras blancas, patios de juego abiertos, árboles sombreados y un letrero de madera tallada sobre la puerta que decía: «Rescate Honor de Bruno. Reconstruir. Reubicar». Javier estaba junto a la puerta, observando cómo los niños lanzaban pelotas de tenis a un grupo de pastores juguetones. Un veterano mayor en silla de ruedas reía mientras un pitbull de 3 patas saltaba a su regazo, cola moviéndose salvajemente. Un par de adolescentes repartían golosinas mientras los cachorros se alineaban como si fuera Halloween. Bruno Jr. yacía al sol cerca, panza arriba, lengua afuera, patas moviéndose en un sueño. Estaba sano ahora, no solo vivo, sino próspero. Juguetón, leal hasta la médula, igual que Javier. Dentro del edificio principal, Ana estaba filmando una nueva actualización para su creciente canal de YouTube. Lo que comenzó como una súplica desesperada se había convertido en un proyecto mediático completo. Historias de rescate, actualizaciones de recuperación, imágenes de entrenamiento detrás de escena, millones de vistas, miles de suscriptores y suficientes donaciones para mantener el lugar funcionando, expandiéndose y salvando vidas diariamente. Javier no era de los que buscan el reflector, pero había llegado a entender su poder. A veces, una historia era lo único que podía cortar a través del ruido. Ana le dio un pulgar arriba desde detrás de la cámara. «¡Listo!»,
Javier ajustó el micrófono en su collar. Bruno Jr. caminó y se sentó a sus pies sin necesidad de orden. La miró, ella lo miró, sonrió. Vamos a ello. La cámara. Javier estaba ante una pequeña multitud, miembros de la comunidad, prensa, policía local, veteranos, defensores de los animales. Era la inauguración oficial del refugio, y le habían pedido que hablara. Se aclaró la garganta. Voz firme. No soy político, no soy predicador. Solo soy un tipo que encontró 5 cachorros rotos en un mundo roto y no pudo irse. Una pausa. Silencio, escuchando. Cuando volví del ejército, pensé que mi lucha había terminado. Pensé que mi propósito había caducado con mi uniforme. Resulta que simplemente no me había encontrado aún. Miró a Bruno Jr., su nuevo collar brillando al sol. Ella hizo un suave murmullo desde la multitud. Gente sonriendo, algunos llorando. Me recordó lo que significa proteger algo que no puede protegerse a sí mismo, lo que significa sanar, no solo a otros, sino a ti mismo. Los ojos de Javier escanearon los rostros frente a él. Este refugio no es solo sobre perros, es sobre redención, para todos nosotros. Después del discurso, Javier caminó por los terrenos con Bruno Jr. a su lado, correa suelta pero innecesaria. Se movían como un equipo, como una familia. Pasaron por un área cercada donde un niño pequeño estaba sentado junto a un mestizo nervioso, sosteniendo una golosina en una mano y un cómic en la otra. El perro, inseguro al principio, se arrastró lentamente más cerca, cola moviéndose. Javier se detuvo a observar. El niño levantó la vista y saludó. «Este está asustado», dijo, «pero está bien. Puedo esperar». La garganta de Javier se apretó. «Sí», dijo, «a veces solo necesitan tiempo». Miró a Bruno Jr. «¿Verdad?» Ella dio un solo ladrido feliz y trotó para saludar a un voluntario. Dentro de la pequeña oficina de Javier, las paredes estaban llenas de fotos, antes y después de perros rescatados, cartas de adoptantes, dibujos de crayón de niños de escuela, parches enviados por veteranos de todo el país. En el centro había una foto enmarcada de los 5 cachorros originales, sucios, temblorosos pero vivos, tomada la noche que Javier los llevó a ladrar. Dries. Debajo, una placa que decía: «A los que nunca se rindieron y a los que nunca los dejaron». Javier se sentó en su escritorio abriendo un nuevo formulario de ingreso. Otro rescate llegaba mañana, un mestizo de pastor sacado de una casa de acaparadores a 3 pueblos de distancia. El trabajo nunca paraba, pero eso era lo que lo hacía real. El propósito no tiene fecha de caducidad, solo necesita un comienzo. Más tarde esa noche, Javier se sentó en su porche, Bruno Jr. acurrucado a su lado en un cojín exterior desgastado que había reclamado como su trono. El atardecer sangraba oro en el cielo, de la misma manera que lo había hecho el día que encontró el cortijo, solo que ahora todo era diferente. Javier estaba entero, no porque estuviera curado por completo, sino porque estaba sanando con cada vida que ayudaba a salvar. Miró el patio, donde resonaban risas y los perros corrían libres, y sintió algo que no había sentido en años. Se inclinó y rascó detrás de las orejas de Bruno Jr. «¿Lista para descansar, chica?» Ella lamió su mano y movió la cola. Luego cerró los ojos. Él también.